Le decía que desde hoy temprano acá, cuando estábamos orando, Dios comenzó a dar una palabra acerca de que hoy iba a romper yugos, que hoy iba a liberar corazones, que hoy iba a liberar presión, angustia, desesperación. Y yo lo creo porque durante toda la alabanza se pudo notar, escuchamos la palabra que el Señor dio y aún en la ofrenda volvieron a mencionar el romper los yugos. Y yo sí creo que Dios está interesado en que hoy salgamos todos de este lugar sin ese yugo que nos viene presionando, angustiando y molestando. Y miren, antes de entrar en el tema, yo quiero preguntarle algo. ¿Ya se dio cuenta que cargo en la mano izquierda? ¿Qué es? Un vaso con agua. ¿Cuánto cree usted que pesa este vaso? Calcule ahí. ¿Cuántas? 5 onzas de agua. Pues mire, la verdad es que no tengo ni idea de cuánto pesa porque no lo pesé antes de subir acá. Pero solo es un vaso con agua. Ni siquiera está lleno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo ando cargando este vaso unos 2-3 minutos? Se comienza a sentir ya algo de peso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo mantengo este vaso por 1 hora? ¿Qué va a pasar? Se comienza a cansar el brazo y comienza a doler, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo el vaso lo cargo todo el día? Lo que va a suceder es que me va a dar un estrés muscular que puede llegar a dejar paralizado el brazo al no tener movimiento y mantener un peso constante. Ahora la pregunta es, ¿cambió si yo cargo el vaso 5 minutos, 1 hora o todo el día? ¿Cambia en algo el peso del vaso? ¿Sufrió algún cambio la cantidad de agua que hay en el vaso? No, ¿verdad? Así son las dificultades, los problemas y las pruebas que todos y cada uno de nosotros tenemos. Y tú decides cuánto tiempo lo quieres llevar. Eres tú el que decide. Muchas veces nosotros pasamos todo el día con el vaso de agua, ¿verdad? Una situación que vino a nuestra vida y ahí la andamos cargando, que terminamos atrofiados, terminamos adoloridos, terminamos entumecidos, sin ya saber qué hacer porque ya no tenemos ni siquiera movimiento. ¿Qué tendría que hacer yo para descansar de este vaso? ¿Ah? Pues ponerlo en cualquier lado, ¿verdad? Si yo lo pongo aquí, ya me liberé del vaso, ¿verdad? Está ahí todavía el vaso, pero ya no me afecta a mí. ¿Sí? ¿Me está entendiendo, hermano? Las situaciones están allí todos los días, pero tú decides cuánto tiempo la vas a andar cargando o se la dejas a los pies del Señor y listo. Tú vas a voltear a ver y ahí está la situación. Cuando Dios quiera en su tiempo, Él va a obrar en esa situación. Pero tú ya no la andas cargando. Y eso te va a hacer sentir libre. Te va a hacer sentir tranquilo. Mire, la vida cristiana es muy difícil. ¿Sí? Aquí no le vamos a vender cosas que no son ciertas. Es muy difícil. Casi le podría decir que es imposible, porque sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Pero teniendo a Cristo en nosotros y su palabra, nosotros podemos hacer esto. Entonces vamos a entrar en detalle en el mensaje de esta mañana y quisiera que le preste mucha atención porque Dios hoy quiere hacernos libres. Libres de presiones, libres de desesperación, de angustia. Y Dios trae una palabra para nosotros porque sabe usted que es muy diferente vivir la realidad que vivir la verdad. Es increíble, ¿verdad? Pero yo no lograba entender este tema hasta que Dios me abrió los ojos. Porque la realidad es una cosa y la verdad
es otra cosa. Entonces, si quiere ponerle título al tema hoy, ahí está en pantalla: ¿vives tu realidad o vives tu verdad? Y esa decisión es tuya, hermano. Tú eres el que decide si vivir su realidad o vivir su verdad. Y yo no estoy diciendo que vamos a vivir engañados, no, vamos a vivir aferrados a lo que la palabra de Dios dice acerca de los tiempos que estamos viviendo. Mire, Jesús fue bien claro con sus discípulos antes de irse. Jesús no les dijo: miren, ahora que ya me conocieron, ahora que yo me voy a prepararles allá su morada en el cielo, ahora que va a venir el Espíritu Santo, ustedes ya no van a vivir problemas. No, Jesús les garantizó algo y les dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Es lo que prometió Jesús o no? Yo no oí que les dijera: tranquilos muchachos, ya no van a tener clavos de ahora en adelante. Siempre va a haber plata, siempre va a haber salud, no, ya no van a haber problemas familiares, ya no va, no, tranquilos, ustedes ya están en una cápsula. No. Jesús les dijo: miren, les tengo que decir algo antes que me vaya para que les quede claro. En el mundo tendrán aflicción. ¿Pero qué les dijo? Pero no teman, no teman, porque yo he vencido al mundo. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que vamos a atravesar situaciones difíciles, pero ya Él nos ha dado la victoria. Y entonces lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que ver es que cuando viene una situación, es la oportunidad de ver la mano poderosa de Dios obrando en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra en Juan 8:32? Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Y en dónde encontramos esa verdad? ¿En dónde? En la palabra. Dice la Biblia que Él es el verbo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Eso quiere decir que Cristo es también la palabra. Entonces, cuando dice y conoceréis la verdad, se está refiriendo y conoceréis la palabra. Y la palabra te va a hacer libre. Mira, hermano, no hay otra cosa. Yo oigo a gente: mire, usted debería de leer este libro motivacional. Lea, mire, hermano, suficiente con la palabra. Toda situación de la vida está aquí escrita, toda. No hay nada que a Dios se le haya olvidado dar un consejo acerca de una situación. Y entonces nosotros tenemos que vivir la palabra, porque si queremos ser verdaderamente libres, es a través de su palabra. Cuando el Señor dijo y conoceréis la verdad, está dando a entender que la realidad en la que estamos viviendo no es la verdad que Dios tiene para nuestra vida, ¿sí? La realidad que hoy tú vives no es la verdad que Dios tiene para ti. Y eso es lo que nosotros debemos de gozarnos y saber, que hay algo mejor adelante, que algo mejor viene, que Dios nos tiene preparadas cosas grandes. Y aunque este momento sea un momento de dificultad y de tormento, esto va a pasar, hermano. Va a pasar. Mire, si algo a mí me sorprende es aquella imagen donde van todos en una barca y se desata una tormenta. ¿Se recuerda usted? Y van los discípulos y dice que la barca estaba siendo anegada por las olas, y aquellos con cubetas y con lo que fuera sacando el agua desesperadamente. Pero ¿qué dice que Jesús estaba haciendo? Ustedes no ven a Jesús diciendo: sí, muchachos, vamos rápido, saquemos más agua aquí, saquemos más agua. Jesús estaba durmiendo, tranquilo. ¿Por qué? Porque Él sabía que después de la tormenta viene la calma. Él sabía que con solo pararse a la orilla de la barca y decir: calla y enmudece, aquella tormenta iba a acabar. Ahora, yo no entiendo, hermano, cómo a nosotros nos cuesta tanto entender que si Dios va con nosotros,
ese barco no se va a hundir. ¿Por qué nos cuesta? ¿Usted cree que aquella vaca se hundiría? No, se iba a llenar de agua, iba a pasar y hasta iba a flotar con el agua hasta arriba, y todo el mundo diciendo, ¿y esa vaca por qué flota si está con el agua hasta arriba? Pero porque Cristo estaba allí. Ahora te pregunto, hermano, ¿Cristo está en tu vida? Pregunto, ¿Cristo está en tu vida? Entonces, ¿por qué te estás angustiando? ¿Por qué te estás afligiendo? ¿Por qué no simple y sencillamente te das cuenta que Jesucristo tiene todo el control y lo que sea que estés pasando va a pasar? ¿Qué fue lo que pasó con aquellos hombres? Entonces, siguiendo con lo que estábamos hablando, quizás nosotros estamos cargando nuestra realidad desde hace mucho tiempo y ya no aguantamos. Generalmente uno escucha a los hermanos cuando vienen a administración y lo primero es, mire hermano, ya no aguanto. ¿No ha oído usted ese ya no aguanto? ¿Lo ha dicho alguna vez por casualidad? En algún momento usted ha dicho, Señor, ya no soporto más, ya no aguanto más, ya no quiero más. Porque el ser humano llega un momento en que como ser humano ya no aguanta. Las presiones de la vida son muy fuertes, pero hay una verdad en la palabra, y por eso le digo, la realidad no es lo mismo que la verdad de la palabra. Porque aunque estemos muy cargados, la palabra dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Alguien anda algo cansado y cargado? Porque si andamos así, simple y sencillamente tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, esto me está atormentando, esto me está cargando, yo ya no aguanto esta situación, todos los días es lo mismo, yo la quiero dejar a tus pies. Y la dejamos ahí y el Señor nos va a hacer descansar. Y mire qué rico es descansar en el Señor. Amén. Dios es un experto en no aceptar la realidad. ¿Usted sabía eso? Que Dios no acepta la realidad humana. ¿Por qué lo digo? Porque ahí está en la palabra. Mire lo que dice en Romanos 4:17. Él llama las cosas que no son. Ok, entonces quiere decir que la realidad que él está viendo no es lo que él realmente está haciendo. ¿Sí? O sea, Dios te ve a ti y dice, bueno, tú te ves mal, tú te ves pobre, tú te ves con problemas, tú te ves en angustias, pero yo ya te veo en victoria. Y eso es lo que Dios hace, ¿sí? Él llama las cosas que no son como si fueran. Lo hizo con aquel hombre, lo vimos hace poco, allá en el viñedo, limpiando el trigo, y llega y le dice, varón valiente y esforzado, y el tipo era un cobarde. Pero Dios no estaba viendo al cobarde que estaba en ese momento, sino Dios ya estaba viendo quién era ese hombre más adelante. Y es lo que Dios hace con nosotros, hermano. Hoy tal vez estás pasando una dificultad, una prueba, una situación difícil, pero Dios ya te ve en victoria. Porque la misma palabra dice que Él te lleva de victoria en victoria. Ahora, nos encanta leer la palabra que dice de victoria en victoria, pero no leemos entre líneas que está implícito que para yo tener una victoria tuve que haber tenido antes ¿qué? Una batalla. Uno no puede tener una victoria sin batalla, porque entonces no es victoria. Entonces, si Dios dice que nos lleva de victoria en victoria, significa que vamos a ir de batalla en batalla, pero ya están ganadas, hermano. ¿Sí? Ya Él ganó. Entonces nosotros tenemos que confiar en eso. La palabra dice que el justo por la ¿qué? Bueno, ¿y qué es fe? Ahí está en la pantalla. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Y así es como nosotros nos debemos de mover. Mire, hay algo bien interesante en esto. ¿Usted sabía que los principios de Dios funcionan? ¿Sí o no?
Y por eso hay gente que no es cristiana, pero aplica principios y le funcionan, o estoy en o no es cierto. ¿Es cierto o no? Yo conozco mucha gente que no es cristiana, pero que vive principios de la palabra y le va muy bien, ¿sí? Pues déjeme contarle, yo creo que tal vez ya se lo dije, pero se lo recuerdo, la fe funciona para los dos lados, oye. ¿Cómo así, hermano, para los dos lados? Sí. Es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted se levanta diciendo, hoy me va a ir mal, esa es su fe. Y la fe funciona para el lado donde usted la tire. Si usted está creyendo que le va a ir mal, le va mal. Si usted está creyendo que le va a ir bien, le va bien. Mire, yo era de los que me levantaba el día viernes, que es el día de cobros, y decía, de plano que fulano de tal hoy no paga, y de plano que en aquel lado van a decir que tampoco, y yo iba y no pagaban. Cuando entendí que la fe funciona para donde yo la mande, entonces yo comencé a decir, bueno, primero Dios, hoy nos pagan. Ese cheque va a salir a tiempo. Ahora salen los cheques hasta antes de fecha. ¿Por qué? Porque comienzo a mover la fe para el lado donde la fe va a funcionar. Si tu certeza de que esperas es algo malo, viene. ¿Qué dijo Job? ¿Qué dijo Job? Lo que yo temía, eso me vino. ¿Cuál era la fe de Job? Que un día iba a tener un gran desastre y que lo iba a perder todo. Imagínense cómo funciona la fe. Y yo te pregunto esta mañana, ¿no será que tu fe está mal encaminada, hermano, y por eso no logras salir de donde estás? Mire, yo le pregunto a mi mecánico siempre que lo veo, le digo, don Manuel, ¿cómo está? Bien fregado usted. Siempre. Siempre, mire, no ha habido día en que me diga bien. Pero este jueves que le llevé la camionetilla porque tiene un problema, le digo, don Manuel, ¿cómo está? Bien fregado. Mire, don Manuel, yo ya me cansé de oírlo, le dije. De verdad. ¿Sabe por qué está bien fregado? Le dije. Porque eso es lo que usted dice todo el tiempo. No sea así. ¿Quiere salir de eso? Comience a decir bien, 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 bendecido. Y entonces va a ver cómo le cambia la vida. Porque si usted toda la vida anda bien fregado, así se va a morir. Bien fregado. Porque para ahí va su fe. ¿Me entiende, hermano? Tal vez usted no sabía por qué le iba tan mal, pues ahora ya se lo dije, eso es lo que usted cree, eso es lo que usted espera, esa es su convicción. Por eso dice, la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. Si yo estoy convencido que no me va a salir el negocio, nunca me va a salir, ya no esté haciendo porque el negocio salga. Mire, el Señor ha comenzado a bendecirnos de una manera diferente a nosotros porque hemos comenzado a dirigir la fe de una manera diferente. Y estamos esperando y creyendo que vienen proyectos muy grandes. Y para respaldar lo que Dios les dijo a los Bardales hoy en la mañana, yo le cuento que hay un proyecto muy grande que nosotros cotizamos esta semana. Y yo le dije al Señor, Señor, yo sé, nunca he manejado un proyecto de ese tamaño, nunca. Y le digo, Señor, yo tengo miedo como ser humano, pero yo sé que si tú me lo das, va a ser de mucha bendición. Y en el nombre de Jesús yo mando esta cotización y pongo tu favor y tu gracia en ella. Cuando el cliente la vea, que te vea a ti. Ya esta semana tenemos que entregar los primeros equipos de esa cotización. Y ya me preguntaron por el resto de la cotización y es una cotización que yo en mi vida había hecho. ¿Por qué? Porque hoy entiendo cómo dirigir mi fe. Ya no soy de los que la voy a hacer solo por hacerla, pero de plano han de haber empresas más grandes que pueden dar mejores precios. Ya no me preocupo por eso. Si Dios mandó ese negocio para nosotros, es mío y ya. Y Dios está obrando. Y por eso te digo, la fe va para donde
tú la mandes, hermano. Los principios de Dios funcionan, ¿sí? Si tú te crees enfermo, te enfermas, ¿sí? Si tú te crees pobre, eres pobre. Sí, así de sencillo. Hermanos, somos reyes y sacerdotes. Yo nunca he visto a un rey ni a un sacerdote pobre. ¿O usted conoce algún rey o sacerdote pobre? Yo no conozco a ninguno. Los reyes viven bien. Por eso le dicen a uno, te das vida de rey, porque está viviendo bien uno. Amén. Y eso es lo que somos, no lo olvidemos. No somos pobres. Que estamos pasando dificultades es otro tema, pero eso es muy aparte. ¿Cuál es nuestra realidad, hermano? Porque para cualquiera que sea nuestra realidad que hoy vivimos, hay una verdad en la palabra de Dios. Y vamos a ver algunas de esas verdades. Mucha gente ya no puede ni dormir. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces la angustia, la desesperación y la presión es tan grande que no se duerme. O duerme como un bebé que se levanta dando gritos cada hora, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra con respecto al no poder dormir? ¿Cuál es la realidad de nosotros contra la verdad que dice la palabra? Mire, a mí me pasaba mucho. Yo podía dormir viernes y sábado, porque el viernes por la tarde ya comienzan los problemas aquellos de deudas y todo eso. Generalmente los fines de semana se aminoran. Yo anhelaba los fines de semana y le pedí al Señor que el sábado y el domingo se estiraran tanto que pasaran años en ese mismo sábado y domingo, porque yo no quería amanecer el lunes. Y yo dormía viernes y sábado, pero el domingo ya no dormía, porque ya pensando en cómo le iba a hacer el día lunes para volver a enfrentar las situaciones. Pero la palabra dice en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En quién está mi confianza? ¿En el negocio que coticé? ¿En que mi papá me va a prestar la plata? ¿En que fulano de tal me va a dar trabajo? ¿En quién está mi confianza? ¿Sabe por qué no dormimos? Porque nuestra confianza no está en el Señor. Así de sencillo. Cuando tu confianza está en que tú puedes resolver las cosas, no duermes. Cuando tu confianza está en que alguien te va a sacar del problema que no es Dios, no duermes. Porque estás pensando y si no lo hace, y peor si me dijo que sí, pero a lo mejor le sale una emergencia y ya no le sale, y ahí está uno confiando en el hombre, y dice la palabra, maldito aquel que confía en el hombre. Porque nuestra confianza tiene que estar únicamente en el Señor. Entonces, hermano, si no has podido dormir por alguna razón, hoy usa esta verdad. En paz me voy a acostar, Señor, y así mismo voy a dormir, porque solo tú me haces vivir confiado. Yo vivo confiado en ti. Veamos otra realidad que le pasa a los seres humanos. De esta no te vas a levantar. De esta no sales. Hoy sí es tan grande la situación que de esta no te levantas. Hoy sí te pegaron en la nuca y de aquí ya no hay más historia. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es la verdad de la palabra en cuanto a eso? Y eso está en Salmo 55:22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Pero ¿qué dice? No dejará para siempre. Ahora una pregunta, ¿quién es el justo? Hoy sí ya me asusté. Nadie levantó la mano, no se consideran justos, hermano. Los justos somos nosotros, hermano. Levante. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Le voy a dar otra oportunidad, Señor, hace como que no viste. Hermanos, ¿quiénes son los justos? ¡Aleluya!
Hermano, usted no tenga temor de levantar la mano. Si cuando se refiere al justo, la palabra es a ti y a mí. Es cierto, no somos dignos, pero Él nos justificó por su sangre. Así que tú ya eres justo. Esta palabra es para ti, que eres justo, justificado con la sangre de Cristo. Y entonces dice: echa sobre Jehová tu carga. Lo que yo le decía al principio con el vaso. ¿Qué necesidad tengo de andar con el vaso todo el día? ¿Acaso pude arreglar algo con el vaso? ¿Le pude quitar peso? Mire, mientras más usted se mete en el problema, ¿arregla algo? Mientras más se enoja, ¿arregla algo? Porque mire, si por enojarse se arreglaran las cosas, yo no tendría ningún problema. ¿Entendió lo que quise decir, verdad? Ya me di cuenta. Si con enojarse se resolvieran las cosas, yo no tuviera problemas, hermano. Pero no. He tenido que aprender a echar sobre Jehová mi carga. Es eso, llevar ese vaso y decirle: mira, Señor, este vaso ya me pesa y es insignificante, tal vez los primeros 2 minutos, pero ya estando horas con Él, ya, mira, Señor, yo aquí te lo dejo. Encárgate tú de eso. Y ahí se queda. Y dice: no dejará para siempre caído al justo. Hermano, eso significa que sí podemos caer, sí. Y por eso dice: no dejará para siempre, porque hay momentos en que vas a estar caído, pero no te vas a quedar ahí. No le creas al diablo cuando te dice: de esta no salís, de esta no sale tu familia, de esta no sale tu negocio, de esta que hasta aquí llegaron. Es mentira de Satanás, hermano, porque dice la palabra que Él no te dejará caído. Mire, ¿por qué Jesús pudo vencer al diablo en el desierto? Porque Jesús conocía su verdad en la palabra. Y el diablo sacó la palabra para decirle a Él, porque el diablo le decía: mira, pero es que escrito está. Y Jesús le decía: sí, pero también escrito está. Cuando el diablo venga a ti y te diga: no te vas a levantar, usted le dice: mira, diablo mentiroso, escrito está, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no me dejará caído para siempre. Porque si usted se quiere poner de tú a tú con el diablo sin la palabra, lo va a matar. ¿Sí? No usted a él, él a usted. Al diablo solo se le puede vencer con la palabra. Solo con la palabra. Veamos otra realidad más. Alguna vez le dijeron: no, es que eso no lo vas a poder hacer. Ese tu sueño es imposible. Los ricos están cabales. Yo le digo a la gente: no, falto yo, espérate, no he llegado. No están cabales todavía. No puedes hacerlo. Miren, a veces nuestros mismos padres nos lo dijeron de pequeños: sos un bueno para nada, no servís para nada, no vas a poder hacer absolutamente nada. Esa es una de las realidades que más escucha el ser humano. Pero ¿cuál es la verdad en la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra en Filipenses 4:13? Todo, espéreme, entendamos. ¿Qué dice? ¿Y qué es todo? O sea, todo es todo. Ahí no dice: mira, algunas de las cosas las vas a poder hacer en Cristo. No, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, el problema de cuando no podemos es porque seguramente no lo estamos haciendo en Cristo. Y sin Cristo, sí, definitivamente somos unos buenos para nada. Ahí sí lo firmo donde usted quiera. Pero con Cristo y en Cristo todo lo podemos hacer. No hay límites. Mire, no le ponga límites. Uno mismo, la mente humana, le encantan los límites, le encanta entender hasta dónde puede llegar y de aquí no pasar. Pero Dios no es un Dios de límites.
Dios es ilimitado. Y por eso es que nosotros debemos de entender eso y hacer las cosas conforme a la palabra. Veamos otra realidad más. ¿Alguna vez ha escuchado usted esta? Te quedaste solo. Mira, nadie te apoya. El enemigo ahí diciéndole a la oreja, estás solo. ¿Dónde está ese Dios que dice que te ama? Si Dios te amara, no estuvieras pasando lo que estás pasando. Pero dice la palabra que Dios al que ama, corrige, y muchas veces es corrección lo que estamos viviendo. No es que Dios no me ame, al contrario, porque me ama, estoy pasando lo que estoy pasando. Pero veamos lo que dice la palabra. En Josué 1:5 dice, ¿quién es nadie? Ya que me encanta cómo Dios es, ¿verdad? Él dice, todo es todo. Nadie es nadie. Que mire, hermano, es que usted no entiende, ya me tienen demandado. Bueno, pues si Dios está contigo, nadie. Nosotros tenemos unas situaciones por toda la situación que pasamos en la empresa. Y tengo un amigo abogado que es cristiano, que metimos una situación para pagar algo que querían hacer en contra de nosotros. Y él me dice, lo acabo de ver hace poco, y me dice, mira, yo no entiendo. Lo único que puedo decir, porque soy cristiano, es que esto es un milagro, me dijo. Yo no entiendo, pero con solo lo que hicimos, ahí se acabó el juicio. Me dijo, y eso nunca pasa. Pero yo sí sé que pasa, porque dice nadie, y nadie es, nadie te podrá hacer frente, y me gusta. ¿Cuándo? Solo el domingo que vayas a Siloé, nadie te podrá hacer frente. Pero de lunes a sábado cualquiera se mete contigo. ¿Dice así ahí? Dice, nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Y mire la promesa del Señor para que vea que no estamos solos. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo. Mire, hermano, usted debería estar saltando de la alegría de las palabras que hay aquí. ¿Qué dijo? Nadie. Nadie es. ¿Qué día va a andar con nosotros? Y ahora, ¿qué otra palabra está ahí? Donde quiera. Donde quiera que tú vayas, estará contigo. No importa si es en un juzgado, no importa si es en el banco, no importa si es donde sea que tú vayas, Él estará contigo todos los días de tu vida. Es una promesa de Dios. Y en Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ¿quién? De mí. Me gusta, así. Así se lee. Delante de mí. Jehová va delante de mí y estará conmigo. ¿Sí? No me dejará ni me desamparará. No temas ni qué. Hermano, que nadie te intimide. Que nadie te intimide. Que mire que lo vamos a demandar. Si es del Señor que proceda la demanda, va a proceder. El Señor va a hacer un milagro ahí. Pero no te intimides, hermano. No te intimides. Porque cuando tú te intimidas, te atrofias. Y ya no puedes hacer las cosas. No te dejes intimidar. ¿Por qué? No por lo que yo estoy diciendo, por lo que la palabra dice. Jehová está contigo. Y Él te va a acompañar a donde quiera que vayas. A donde quiera. Mira, a José lo estaban acusando de haberse metido con la mujer de Potifar. La misma mujer de Potifar lo acusó.
¿Y lo llevaron a dónde? ¿Se merecía José la cárcel? ¿Te mereces tú la cárcel? Pero si es necesario ir a la cárcel, vas a ir a la cárcel. Pero no quiere decir que Dios no está contigo. Porque mire, a José era tal la presencia de Dios con él, que hasta en la cárcel hacía plata. ¿Usted no ha leído la historia de José? José hacía billete. Si dice que cuando se dio cuenta el encargado de la cárcel que todo lo que José tocaba se volvía oro, no dice oro, ¿verdad? Sino que prosperaba, pero era para que entendiera la figura. Le entregó sus negocios, le entregó la administración de la cárcel, se volvió la cárcel modelo de Egipto. ¿Por qué? Porque José estaba ahí. Era una cárcel, sí, pero José sabía que si Dios con él, en donde quiera que él estuviera, aún en la cárcel, ahí estaba el Señor con él, y ahí lo prosperaba, hermano, en la cárcel. Y a veces nosotros estamos afuera y no hay modo que prosperemos, ¿verdad? O sea, y José prosperando en la cárcel, porque no entendemos que nuestra realidad es muy diferente que la verdad. Amén. Continuemos entonces. Otra realidad más. Mira todos los problemas que tiene. Ay, hermano, es que usted porque un clavo tiene, pero usted viera, yo ferretería tengo ya de todos los clavos que ando cargando. Si usted estuviera en mis zapatos, no diría lo mismo, dice la gente. Mire, yo no quiero estar en sus zapatos, ni creo que usted quiera estar en los míos. Porque situaciones todos estamos pasando, hermano. Pero ¿qué dice la palabra en cuanto a todas esas situaciones? Dice en el Salmo 34, 19, dice muchas. Una vez más, Dios hablando con palabras que se entienden. ¿Cuántas dice? No dice una, dos, tres, no dice. Va, y para Dios mucho, ¿cuánto es mucho? Mucho. Muchas son las aflicciones de ¿quién? ¿Quién es justo aquí? Amén. ¿Y ha estado pasando aflicciones, hermano? ¿Ha pasado algunas? ¿Está pasando algunas? ¿Va a pasar algunas? Muchas. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Pero qué dice? Pero de... Ajá, es que es lo que le digo, hermano, cuando uno lee la palabra y escucha esas palabras como muchas, pero después dice de todas. No hay ni una sola dificultad, hermano, ni una sola, entiéndelo, ni una sola de donde el Señor no te saque. Te va a sacar de todas. Uno dice, ay, a ver si salgo de esta, y cuando uno ya salió, no entiende uno ni cómo salió, ¿verdad? Y voltea uno a ver para atrás y dice, el día viernes estuvimos compartiendo con unos hermanos un momento muy hermoso, y yo pude contarles un poco del testimonio de nosotros, y viendo hacia atrás yo decía, Señor, ¿a qué hora salí de todo eso? Porque cuando yo entré creí que no iba a salir, hermano. Pero yo sí le garantizo que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová me ha librado. De todas. Mire, no ha habido ni una sola en donde yo diga, aquí Dios no hizo nada. No. De todas. ¿Y van a seguir viniendo aflicciones? Sí, porque en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Ya he vencido al mundo. Entonces, no importa cuántas aflicciones tú estés pasando, hermano, de todas te va a sacar el Señor. De todas, de todas. No hay ni una sola que vaya a quedar pendiente. Tú no vas a llegar al cielo y le vas a decir al Señor, Señor, en esta sí no hiciste nada. No, antes de morir te vas a ver cómo se resuelve la última de esas situaciones. Pero al cielo no te vas con situaciones pendientes.
Porque Dios es fiel y no miente, hermano. Su palabra es verdad. Veamos una más. ¿Quieren ver una más? De esta no sales. Hasta aquí llegaste. Hoy sí, de verdad, la situación te superó por mucho y de aquí no sales. Pero mira la verdad que hay en la palabra en cuanto a eso. Dice 1 Corintios 10:13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea... ¿Sabe qué sí se sorprende uno a esta altura de la vida? De cuánto uno aguanta, hermano. ¿No se ha parado usted a ver un poquito hacia atrás su vida y dice, ¡jala! ¡Que aguante! Pero dice la palabra, ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan. ¡Ja! A mí me ha sorprendido el Señor de qué estoy hecho, hermano. Y la única manera de saber y entender de qué estás hecho es pasando la prueba. Y por eso le digo, a veces dice uno, de esta sí ya no paso, de esta sí seguro me superó. Pero la palabra dice que no va a venir ninguna prueba que no la pueda soportar. Dice, por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera. Aleluya. Ninguna prueba va a venir a tu vida sin una salida ya dada por Dios. Dios no te va a meter a un lugar donde sabe que no vas a poder salir. Dice que juntamente con la prueba ya viene la salida. Para que puedas, ¿qué? Soportarla. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Señor, gracias, una prueba más. Gracias, porque sé que voy a salir de ella. Porque tu palabra dice que tú no me vas a mandar una prueba sin una salida. Y ahí es donde uno dice, yo voy a ver tu gloria. Esta prueba es para tu gloria. Esta prueba es para que tú te glorifiques en mi vida. Y vamos a ir rápidamente a hay un par de mujeres en la Biblia que creían que vivían una realidad, pero la verdad que Dios les llevó fue otra. Y vamos a ir rápidamente a Primera de Reyes, primer libro de los Reyes. Capítulo 17. Esta historia es la de el profeta Elías con la viuda de Sarepta. Si ustedes no se recuerdan, Elías había estado siendo mantenido por unos cuervos. Suena ilógico, ¿verdad? Pero fíjese cómo es esto. Dios le dice a Elías, declárale al rey la sequía que viene para toda la tierra. ¿Y la sequía iba a afectar o no a los hijos de Dios? Claro que sí. ¿Sabe? Porque la sequía era para toda la tierra. La aflicción y la prueba era para todo el mundo. Pero Dios le dijo a Elías, no te preocupes, andate al estanque de Kerit y ahí yo he mandado cuervos para que te alimenten. ¿Que mandó qué? ¿Que mandó qué? Con carne. Lomito le llevaban todos los días. 3 cuartos. Usted sabe que
el cuervo es carnívoro, es rapiñero. Y el cuervo le llevaba la carne. Yo me imagino al pobre cuervo volando con aquel gran trozo de lomito en las piernas y decía, que siquiera fuera para mí. Pero Elías fue alimentado. Mire cómo Dios hace las cosas en medio de la dificultad. ¿Había dificultad o no? Claro que había. Pero Elías confió en el Señor y fue mantenido. Pero mire lo que pasa con la viuda. La sequía seguía y entonces aquel estanque a donde había sido enviado, pues llega el momento en que también se seca. Y entonces el Señor le dice, mira Elías, es hora de moverse. Todavía no va a llover y aquí ya no va a haber agua y los cuervos ya no te van a traer nada. Entonces te voy a mover, ya le hablé, le dice, a una viuda para que te dé de comer. ¿A una qué? ¿Por qué no le habló a una mujer de billete? ¿No que a quién le habló? ¿Cuántos hijos tenía aquella viuda? Uno. Y cuando llega allá y ahí está la viuda, le dice, mira, dame de comer. Y vamos a ir a la palabra entonces. Versículo 10, ya está ahí, 17:10. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y Elías la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él volvió a llamarla y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Y aquí es donde quiero que veamos. Y ella respondió, mire, ella está viviendo su realidad en este momento. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego, mire cuál era la realidad que estaba viendo aquella mujer en su vida, hermano. Ay, le dijo, si ni para mí tengo. ¿Cómo me vienes a pedir si ni para mí? Mira, si yo hacer lo último de un puñado, ¿qué puede ser un puñado de harina? No cree que es un puñado, lo que quepa en su puño cerrado de harina y un poquito de aceite. Y le dijo, si lo iba a preparar y nos lo íbamos a comer y de ahí nos íbamos a morir. Aquella mujer estaba siendo llevada por su realidad. ¿Cuál era su realidad? Que ya no había nada, que hasta ahí habían llegado. De esta no sales, ¿sí? Pero mire lo que sucede. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero mire cómo es. Es que yo digo, el Señor es, está bien, no te preocupes, andase como has dicho, pero ¿qué? Pero hazme con ello primero. Ni siquiera le dijo después si te sobra, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Yo digo, ¿será que Elías no había oído lo que la mujer le dijo? Porque le dijo, tengo un puñado de harina, un poco de aceite, voy a hacer una torta, nos la partimos en 2 y nos la comemos y luego nos morimos. ¿Eso fue lo que dijo la mujer o no? Y entonces Elías le dice, está bien, anda, hace como dijiste, pero antes de morirte, me haces a mí primero, para mí, una torta en la ceniza
para que yo coma. Yo creo que, no sé si Elías había entendido lo que humanamente aquella mujer le dijo. Pero ¿qué estaba haciendo Elías? Elías le estaba hablando su verdad. Su verdad. ¿Qué le estaba diciendo? No vas a morir. Es que este no es el fin. Aquí es donde comienza a verse la gloria de Dios. ¿Dónde se ve la gloria de Dios, hermano? En medio de las pruebas. Porque si tú no tienes pruebas, no llegas a ver que es gloria de Dios. Pero cuando ya nadie da nada, cuando ya no se puede nada, cuando ya no tienes nada y comienzas a seguir viviendo, eso es la gloria de Dios. Y mire lo que dice el 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Ahí va la verdad de quién. De la palabra. Elías no le está diciendo, mira, yo te voy a decir algo de mi parte. No, le dijo, porque Jehová. Hoy trae el Señor una verdad para esa realidad que estás viviendo. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover. Aleluya. Y a veces tú oyes una palabra del Señor que te dice, yo estoy contigo, yo te voy a sostener, y entonces tú crees que Él te está diciendo que te va a volver millonario y te va a dar un montón de plata, y que dice, mire, oiga bien la palabra, la harina de la tinaja no va a escasear. No le dijo, te voy a llenar la tinaja de harina. Le dijo, ese mismo puñado de harina estará ahí siempre que llegues a traer harina. Dijo, no escaseará, no dijo, no le dijo abundará. Leyó bien la palabra, ¿verdad? No le está diciendo que va a sobreabundar la harina. Le está diciendo, mientras pase la prueba, tú vas a tener siempre un puñado de harina para comer. Mientras pase tu prueba, hermano, tú vas a tener la provisión necesaria para salir de ella. ¿Y qué le dijo del aceite? Ni el aceite de la vasija, ¿qué? Ojo con lo que dijo. No dijo que se iba a llenar la vasija de aceite. ¿Ella qué dijo? Tengo un... ¿Y qué había siempre todos los días que ella llegaba a la vasija de aceite? El mismo poquito de aceite. Pero el Señor le dijo, no disminuirá. No le dijo, aumentará la cantidad de aceite. Ojo con la palabra, hermano. Porque a veces Dios nos habla y nos dice lo que va a hacer con nosotros en medio de la prueba, y nos enojamos porque no es como nosotros creímos que Dios nos había mandado a decir. A la viuda no le dijo, te va a sobreabundar la harina, te va a sobreabundar el aceite. No, le dijo, nunca mientras llueva tu harina se va a escasear, ni va a disminuir la cantidad de aceite. Eso quiere decir que vas a vivir con lo que ahora tienes. Y con eso vas a salir adelante. Y vas a pagar luz, y vas a pagar agua, y vas a pagar teléfono, y vas a pagar renta, y vas a pagar colegio, y vas a pagar, y vas a pagar, y vas a ver, y la billetera tiene el mismo quetzal que tenías cuando Dios te dio la promesa. Y tú dices, ¿cómo es posible que con este quetzal yo haya logrado pagar todo lo que ya se pagó y sigo teniendo un quetzal? Pero esa es la promesa que Dios le dio a esta viuda y que Dios te da esta mañana a ti. Eso que tienes es lo que Dios va a usar para que salgas de la prueba. ¿Cuántos se glorifican hoy? ¿Cuántos sienten que el yugo se está cayendo? ¿Verdad? Porque ya Dios quiere romper esos yugos que cargamos de problemas, de situaciones. Hermano, Dios te promete hoy estar contigo en la prueba. Y aunque no haya más plata, aunque no haya más comida, vas a ir a la refri y ahí están los mismos 2 huevos de todos los días. Y tú vas a decir, pero si me los comí ayer. Sí, pero ahí están esos 2 otra vez.
Porque Dios es fiel a su palabra. Y la palabra, si usted sigue leyendo, lo invito a que termine ahí. Sucedió como Elías lo había dicho. Ahora, no fue palabra de Elías, ojo con eso, hermano. Porque él le dijo, dice Jehová. O sea, esta es una verdad de Dios, no es una verdad de Elías. ¿Sí? Por eso lo importante de conocer la palabra, hermano, porque hay una verdad para toda situación. Amén. Y vamos a ir rápidamente a la otra mujer. ¿Quiere saber quién era la otra mujer? ¿Me dan unos minutitos más? Amén. Segundo libro de Reyes 4:1. Esta vez ya no es Elías, ahora es Eliseo. Lo curioso es que las dos son viudas. Situaciones similares. Pero yo siempre he dicho, mire hermano, y estoy convencido de esto. Las situaciones del hombre todas son similares o parecidas. Pero los milagros que Dios hace siempre son diferentes. Es que Él es, ¿me entiende? Él es creador, Él nunca va a hacer dos cosas iguales. Yo antes le decía, Señor, haceme el milagro igual como se lo hiciste a aquel, y por eso nunca llegaban los milagros, porque yo pedía el mismo milagro de aquel, y Dios no quiere hacer el mismo milagro. Dios quiere hacer un milagro diferente en nuestras vidas. Mire, esta es otra viuda que también ya la cosa se había terminado. Segundo de Reyes 4:1. Dice, una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Mira hermano, el hecho de que tú estés sirviendo en un ministerio no te exime de tener problemas. La mujer le dice a Eliseo, tu siervo, mi marido, el que servía al Señor, el que tenía temor de Jehová, se murió. Y ahora ha venido el acreedor, porque ¿eso qué significa? Que aquel hombre tenía deudas. ¿Era un hombre de Dios? Sí, claro que era un hombre de Dios. Pero las situaciones de la vida no son exentas a los hombres o mujeres de Dios. Y llega esta viuda y le dice, se murió, no habíamos terminado de pagar, y me imagino que la deuda era tan alta, porque le iban a llevar ¿cuántos? 2 de sus hijos. Porque antes, si tú no podías pagar, se llevaban a tu... Ponete a pensar un momento, hermano. Los que somos padres, que llegara un momento en que no podemos pagar una deuda y que esto siguiera en pie. Y te demandan y nos llevan al juzgado y el juez dice, bueno, pues la deuda se equivale a 2 de sus hijos. Y usted tiene que entregar a sus hijos para que sirvan como siervos del otro para pagar aquella deuda. ¿Se puede imaginar la aflicción que había en aquella mujer? ¿Era difícil la situación que estaba pasando o no? Claro que sí. Una deuda fuerte. Y le iban a quitar a 2 de sus hijos. Pero veamos qué dice la palabra. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer yo por ti? Dime qué tienes en tu casa. Tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija de aceite. Señor, no tengo nada. Nada. Pero bien dicen por ahí que nadie es tan pobre que no tenga algo para dar. Y ella no tenía absolutamente nada más que una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pídeles vasijas prestadas a todos tus vecinos. Vasijas. Pero ¿cómo iban las vasijas que tenía que pedir?
Bueno, yo digo, o sea, ¿dónde está la lógica? Voy a pedir prestado vasijas, pues con aceite, ¿verdad? O sea, porque ¿de qué me servía a mí una vasija vacía? O sea, piénselo humanamente, para que vea cómo Dios hace las cosas tan milagrosas. Vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra y enciérrate junto a tus hijos. Ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que estén llenas. ¿Le suena lógico esto que le están diciendo a la mujer? ¿Con qué las iba a llenar? Ella tiene una vasija de aceite y va a ir a pedir prestadas vasijas vacías. Y el profeta le dice, y vas apartando las que vas llenando. ¿Llenando con qué? ¿Llenando con qué? Con la vasija de aceite que ella tenía. ¿Suena lógico o no? De una vasija va a llenar más vasijas. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se puede? ¿Ah? Versículo 5. Se fue la mujer y se encerró con sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme otras vasijas. Y el hijo le contestó, no hay más vasijas. Y entonces el aceite cesó. ¡Wow! A aquella mujer que dejamos con Elías, dice que el poquito de aceite nunca se le acabó, ¿verdad? Pero no dice que subió más el aceite, ¿sí o no? ¿Se recuerda? Solo le prometió que no iba a disminuir. A esta mujer es todo lo contrario. El Señor le dice, anda a traer todas las vasijas que puedas y con esa vasija de aceite vas a llenar todas. ¿Le suena lógico a ustedes? Pero imagínense, ella agarraba una vasija y agarraba la vasija de aceite y la vaciaba. Y cuando le traían la otra vasija, la vasija llena. La volvía a vaciar y cuando le traían la otra vasija, la vasija llena. Y así hasta que llenó todas las vasijas de aceite. Ahí sí hubo sobreabundancia. ¿Por qué? Porque aquella mujer tenía que pagar una deuda. ¿Tú tienes que pagar deudas, hermano? ¿Qué tienes en casa? Porque lo que pasa es que a veces queremos que Dios haga el milagro sin nosotros soltar nada. Y aquella mujer solo tenía una vasija y de esa vasija Dios usó para hacer el milagro. Tú siempre tienes algo que Dios puede usar para hacer el milagro. Siempre, siempre. ¿Y qué pasa al final entonces? Dice en el versículo 7, ella fue a contárselo al hombre de Dios, el cual dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores. Y mire la abundancia que Dios le había dado a esta mujer. ¿Y qué más? Y tú y tus hijos vivan de lo que queda. ¿Cuánto aceite le pudo haber quedado para vivir del aceite, hermano? Puso aceitera, ¿verdad? Puro negocio. De ahí nació Olmeca. Mira aquella mujer con una vasija de aceite a punto de quedarse sin dos de sus hijos. Y Dios le dice, yo voy a usar esa vasija, esa única vasija de aceite que tienes para bendecir tu vida. Pero tienes que confiar en mí. Ve a pedir todas las vasijas vacías. Y yo estoy seguro que si hubiera conseguido más vasijas, se hubiera rayado más. Le hubiera quedado más aceite. Pero fue a conseguir todas las que pudo conseguir. Y ni una sola de las vasijas que le prestaron se quedó vacía. Ni una sola. Dice que hasta que se llenó la última de las vasijas, cesó el aceite de aquella única vasija que ella tenía. Vendió el aceite, le pagó, y imagínense cuánto aceite era, hermano, porque si le iban a quitar 2 hijos en pago de la deuda, la cantidad de aceite que Dios le dio era bastante grande.
Y para que el profeta le dijera, eso es como que le dijeran a usted, va, mire pues, ahora que ya tiene 10 millones de quetzales en la cuenta, vaya, páguele a los que le deben y con el resto de millones que le quedan, viva usted y sus hijos tranquilos el resto de su vida, pues. Eso fue lo que le pasó a esta mujer. Ahora, ¿cómo llegó la plata a ella? Milagrosamente. ¿Cómo te va a llegar la plata a ti? Dios va a hacer un milagro, hermano. Tan grande que del milagro que haga vas a poder vivir tú y tus hijos el resto de tu vida. Pero tienes que aprender a no vivir tu realidad, sino que a vivir tu verdad. La verdad de Dios. Lo que Dios ve en tu futuro, lo que Dios ve en tu vida, lo que Dios quiere para ti. Y esta mañana yo voy a pedirte que te pongas de pie un momento. Y puedas entregar esas cargas al Señor. Tal vez incluso es una carga tan liviana como un vaso con agua, pero si ya lo has llevado por tanto tiempo, pesa horriblemente. Y que puedas acercarte tú a Dios esta mañana y le digas, Señor, estoy cansado, porque su palabra dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados.